La primera nieve del año llegó con suavidad, como suelen llegar las mejores cosas, sin anunciarse siquiera. Dentro de la pequeña librería llamada El Farol, una mujer llamada Cora estiraba la mano hacia el pestillo para cerrar la puerta por esa noche. Había sido una tarde tranquila. En verdad, había sido toda una temporada tranquila. La campanilla sobre la puerta no había sonado ni una sola vez desde media tarde, y ella ya empezaba a pensar en la cena caliente que le esperaba arriba, y en el libro que pensaba leer a su lado. Y entonces, justo cuando sus dedos tocaron el latón frío del cerrojo, la campanilla sonó. Un hombre estaba en el umbral, con la nieve acumulada sobre los hombros de su abrigo y una pequeña maleta gastada en una mano enguantada. Le pareció, pensó ella, alguien que había caminado un buen rato y que apenas acababa de recordar el frío que tenía. Lo siento muchísimo, dijo. Vi que su luz seguía encendida. Perdió usted el último tren, dijo Cora. No era realmente una pregunta. El de las 9:40 era el último del día, y ya había salido de la estación un cuarto de hora antes, suspirando rumbo al norte, hacia la oscuridad. Así es, admitió él. Y la posada de la plaza está llena por el mercado de invierno. Solo me preguntaba si podría esperar en algún lugar, a resguardo de la nieve, hasta que llegue el tren de la mañana. Bien podría haberle dicho que la tienda estaba cerrada. En cambio, se descubrió abriendo la puerta un poco más, de modo que la luz de la lámpara se derramó dorada sobre el escalón blanco. La estufa todavía está caliente, dijo, y justo iba a preparar una tetera. Más vale que entre, antes de que deje entrar todo el frío con usted. Él cruzó el umbral, y la campanilla dio un segundo tintineo sobre su cabeza, como si le complaciera haber sido de alguna utilidad. Mientras la tetera encontraba su voz sobre la pequeña estufa, el hombre recorrió despacio los pasillos, como solo hacen los verdaderos lectores, con las manos cruzadas a la espalda y la cabeza inclinada para leer los lomos. Cora lo observaba desde detrás del mostrador y sentía aquella vieja y familiar alegría. Había muy pocas cosas en el mundo que le gustaran más que ver a alguien completamente a gusto entre sus libros. Tiene una librería preciosa, dijo por fin. Da la sensación de un lugar que lleva mucho tiempo aquí. 40 años, o casi, respondió ella. Mi madre la llevó antes que yo, y su tía antes que ella. Antes venía gente de los 3 pueblos vecinos, los días de mercado. No dijo en voz alta el pensamiento que vino después, que ahora venían con menos frecuencia, que algunas noches la campanilla no sonaba en absoluto, y que había aprendido a tomar el silencio como una especie de compañía. Pero quizá él lo oyó de todos modos, en algún lugar bajo las palabras. Trajo el té en 2 tazas desiguales, y se acomodaron en las sillas junto a la estufa mientras la nieve se espesaba contra el cristal. Hablaron como a veces pueden hacerlo los desconocidos, con más facilidad que los viejos amigos, pidiendo poco y ofreciendo mucho. Al cabo de un rato el hombre se levantó, cruzó hacia un estante bajo al fondo de la tienda y sacó un tomo delgado, encuadernado en una tela verde descolorida. Lo sostuvo un largo instante antes de hablar. Dijo. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Cora sonrió al ver de qué libro se trataba. Años y años. Más de lo que podría decirle con sinceridad. Nunca se ha vendido ese librito. Ni un solo ejemplar en todo este tiempo. Lo dijo con cariño, como quien habla de un gato callejero que entró y decidió quedarse en silencio. Pero nunca he tenido el valor de devolverlo a la imprenta. Lo leí yo misma, un largo invierno, y lo quise muchísimo. Así que ahí se queda. El hombre le dio vueltas y vueltas al pequeño libro entre las manos. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto muy suave y muy cuidadosa. ¿Puedo contarle algo?, dijo, que no le he contado a nadie en muchísimos años. Cora dejó su taza y asintió. Yo lo escribí. La miró, casi tímido, un hombre adulto de pronto inseguro de sí mismo. Hace ya mucho tiempo. Mi nombre está impreso por dentro, si quiere mirar. Lo escribí, y lo envié al mundo como se echa un pequeño barco a un mar ancho, y el mundo no pareció notarlo en absoluto. Nunca llegó ninguna carta. Nadie escribió para decir que lo había leído, o que había significado algo para él. Y al cabo de un tiempo decidí que el silencio era su propia clase de respuesta. Así que guardé mi pluma en un cajón, y no volví a tomarla. ¿Y de qué trataba?, preguntó Cora con dulzura. ¿Su librito? De un farolero, dijo, y un pequeño calor le subió al rostro al recordarlo. Un viejo farolero, en un pueblo no muy distinto de este.
Cada tarde recorre las calles y enciende los faroles, uno por uno, para que nadie tenga que volver a casa en la oscuridad. Nadie repara mucho en él. Nadie sabe siquiera su nombre. Y sin embargo el pueblo entero es un poco más amable, y un poco menos solitario, por esa cosa pequeña y constante que hace cada noche, lo agradezca a alguien o no. Soltó una risa suave y melancólica. Supongo que entendía bastante bien a ese hombre. Lo sé, dijo Cora en voz baja. Lo leí, ¿recuerda? Por eso mismo lo guardé. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. La estufa crujía suavemente. La nieve seguía cayendo tras la ventana, mansa y sin prisa, acumulándose a lo largo del alféizar. Entonces alguien sí lo leyó, dijo Cora al fin. Y lo quiso. Y lo guardó a salvo en su estante todos estos años, sin saber jamás que una noche de nieve el mismísimo hombre que lo escribió cruzaría su puerta, solo para que ella pudiera decírselo. Vio brillar los ojos de él a la luz de la lámpara. Él apartó la mirada hacia la estufa, y luego rió otra vez, una risa pequeña, sorprendida, a punto de quebrarse, de esas que viven muy cerca de las lágrimas. «Me haría», dijo Cora, «un gran favor, y me lo firmaría». Y así lo hizo. Apoyó el pequeño libro verde, abierto, sobre el mostrador, y firmó su nombre en el interior de la cubierta, y su mano no estaba del todo firme mientras escribía. Cuando terminó, el libro les pareció a ambos pesar un poco más que antes, aunque por supuesto pesaba exactamente lo mismo de siempre. La nieve se detuvo un poco antes del amanecer. Habían conversado toda la noche, sobre libros, y pueblos, y los largos caminos que corren entre ellos, y ninguno de los dos había notado las horas deslizándose en silencio. Cuando la primera luz gris llegó a la ventana, el hombre recogió su abrigo y su pequeña maleta, porque el tren de la mañana no espera a nadie, ni siquiera por una noche como la que había sido aquella. En la puerta se detuvo, y se volvió. «Gracias», dijo. «Por el té. Y por guardarlo, todo este tiempo». «Gracias a usted», dijo Cora, «por escribirlo, para empezar». Cuando él se hubo marchado, ella no devolvió el pequeño libro verde a su estante bajo, al fondo de la tienda. Lo colocó, en cambio, justo en el centro de la ventana, donde la limpia luz de la mañana no dejaría de encontrarlo, y junto a él puso una pequeña tarjeta, escrita con su propia letra cuidada. Decía solo esto: «No está a la venta». Un gran favorito de la casa. Y la tienda, pensó, mientras la tetera empezaba a cantar de nuevo, se sentía un poco más cálida de lo que se había sentido en muchísimo tiempo. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.